San Ángel era un pueblo que parecía suspendido en el tiempo. Rodeado por montañas cubiertas de neblina y con calles adoquinadas que serpenteaban entre casonas coloniales, el lugar tenía un aire de misterio que se sentía en cada rincón. Era una tarde nublada cuando Valeria llegó, con su maleta en una mano y una carpeta llena de documentos en la otra. Había sido contratada para catalogar las piezas de arte de una mansión abandonada que todos en el pueblo conocían como la Casa de los Susurros. Desde que aceptó el trabajo, Valeria había escuchado rumores sobre el lugar, historias de tragedias, desapariciones y un secreto que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Al bajar del taxi, Valeria se detuvo frente a la reja de hierro oxidada que daba entrada a la propiedad. Más allá de los portones, la casa se alzaba imponente, aunque desgastada por el paso del tiempo. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y las enredaderas trepaban por las paredes como si intentaran devorarla por completo. Sin embargo, había algo fascinante en ella. Valeria, amante del arte y las historias antiguas, sintió una mezcla de emoción y temor. Este lugar parecía guardar muchas historias, y ella estaba decidida a descubrirlas. Empujó la reja con un chirrido metálico y caminó por el sendero que llevaba a la entrada principal. Al llegar, fue recibida por Emiliano, un hombre de mirada intensa y gesto serio. Vestía una camisa blanca arremangada, y su rostro estaba parcialmente cubierto por una barba bien cuidada. «Bienvenida», dijo Emiliano, extendiendo una mano con cierta formalidad. «Soy Emiliano Arriaga, el dueño de la casa». «Valeria Solano, un gusto», respondió ella, estrechándole la mano. Emiliano la observó por un momento, como si intentara descifrarla. «Debo advertirte que este lugar tiene su propia historia. Hay cosas que pueden resultarte inquietantes». Valeria arqueó una ceja, curiosa. ¿Se refiere a las leyendas? ¿Los susurros? Algo así, respondió Emiliano, esquivo. Pero no te preocupes, la casa es segura, la mayor parte del tiempo. Valeria sonrió, pensando que el comentario era un intento de asustarla. Sin embargo, la expresión seria de Emiliano le hizo cuestionarse si hablaba en broma o en serio. El interior de la casa era aún más sobrecogedor que su fachada. Los techos altos estaban adornados con molduras desgastadas, y los pisos de madera crujían bajo cada paso. Un enorme candelabro colgaba en el centro del vestíbulo, cubierto de telarañas. Valeria no podía evitar sentirse observada, como si los cuadros en las paredes la siguieran con la mirada. «Tu habitación está en el segundo piso», dijo Emiliano, señalando la escalera. «He preparado un espacio para que trabajes en la biblioteca. Allí encontrarás todo lo que necesitas». Valeria asintió y comenzó a subir las escaleras. Mientras lo hacía, un escalofrío recorrió su espalda. Sintió un leve susurro, como si alguien pronunciara su nombre desde algún rincón oscuro. Se detuvo y miró hacia atrás, pero Emiliano seguía abajo, aparentemente ocupado con algunos documentos. «¿Todo bien?», preguntó él, al notar su inquietud. «Sí, solo fue mi imaginación», respondió Valeria, restándole importancia. Al llegar a su habitación, Valeria dejó su maleta sobre la cama y abrió las ventanas para ventilar. Desde allí tenía una vista perfecta del jardín trasero, un espacio descuidado pero lleno de potencial. En el centro, una fuente de piedra rota parecía haber sido el corazón del lugar en otros tiempos. Decidida a comenzar su trabajo cuanto antes, Valeria se dirigió a la biblioteca. Era un espacio impresionante, con estanterías que alcanzaban el techo y libros cubiertos de polvo. Mientras revisaba los títulos, algo llamó su atención, un retrato de una mujer que parecía observarla fijamente. Tenía el rostro pálido, los ojos grandes y oscuros, y un vestido blanco que contrastaba con el fondo oscuro del cuadro. «¿Quién es ella?», preguntó Valeria, al notar que Emiliano había entrado en la biblioteca. «Esa es Camila, mi bisabuela. Dicen que su espíritu aún ronda por aquí, aunque yo no creo en esas cosas». Valeria sonrió con nerviosismo. «Es un retrato hermoso. Parece tan real». «Demasiado real», dijo Emiliano,
con un tono que no supo interpretar. Mientras avanzaba la tarde, Valeria comenzó a catalogar las piezas de la casa. Estaba tan concentrada que no se dio cuenta de que había pasado más tiempo del que pensaba. Al anochecer, encontró un detalle curioso en una de las paredes de la biblioteca, un panel que parecía fuera de lugar. Al examinarlo más de cerca, descubrió un mecanismo oculto. Con un poco de esfuerzo, logró abrirlo, revelando un pasadizo que descendía hacia la oscuridad. Emiliano llamó, pero no obtuvo respuesta. Armándose de valor, encendió su linterna y comenzó a bajar. El aire era denso y había un fuerte olor a humedad. Al final del pasadizo, encontró una pequeña habitación llena de objetos antiguos, cartas, diarios y lo que parecía ser un mapa. En el centro, había una llave dorada que llamó su atención. Justo cuando iba a tomarla, un sonido la hizo detenerse. Era un susurro, claro y aterrador. Valeria retrocedió, asustada. Apagó la linterna y permaneció en silencio, esperando que fuera su imaginación. Sin embargo, una sombra se movió al final del pasillo, y el miedo se apoderó de ella. Subió corriendo por las escaleras y cerró el panel, tratando de recuperar el aliento. Emiliano apareció en ese momento, con una expresión de preocupación. ¿Qué sucede?, preguntó. Valeria dudó por un instante antes de responder. Nada, creo que solo necesito descansar. Emiliano asintió, pero su mirada dejó claro que sospechaba que algo más había ocurrido. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Las palabras del susurro resonaban en su mente: no confíes en nadie. Sabía que la casa ocultaba más de lo que parecía, y que su llegada no era una simple coincidencia. A medida que la luna iluminaba su habitación, Valeria no podía evitar sentir que alguien, o algo, la observaba desde la oscuridad. Sin saberlo, había abierto la primera puerta hacia los secretos de la casa de los susurros. La mañana siguiente amaneció cubierta de una niebla espesa, como si el pueblo entero estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Valeria despertó con la sensación de que no había descansado lo suficiente. Los recuerdos de la noche anterior, el susurro, la sombra, el pasadizo, rondaban su mente como una melodía inquietante. Decidida a no dejarse vencer por el miedo, se vistió rápidamente y bajó las escaleras, donde encontró a Emiliano en la cocina, preparando café. «Buenos días», dijo Emiliano, levantando la mirada al verla entrar. Su expresión era calmada, pero Valeria no podía dejar de notar un leve cansancio en sus ojos, como si él también hubiera tenido una noche difícil. «Buenos días», respondió Valeria, intentando sonar casual. «Anoche tuve una experiencia extraña». Emiliano dejó la taza en la mesa y se cruzó de brazos. «¿Qué tipo de experiencia?». Valeria dudó por un momento. No sabía si confiar en él completamente, pero algo en su tono la animó a hablar. «Exploré la biblioteca y encontré un panel oculto en la pared. Me llevó a un pasadizo, y allí escuché algo. Una voz. Decía que no confiara en nadie». Emiliano la observó en silencio, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, habló. «No deberías haber entrado allí. Ese pasadizo no ha sido abierto en años. Hay cosas en esta casa que es mejor dejar en el pasado». «¿Qué cosas?», preguntó Valeria, con un tono firme. Antes de que Emiliano pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento frío. Una mujer de unos 50 años, con cabello canoso recogido en un moño apretado y una expresión severa, apareció en el umbral. Llevaba un vestido oscuro y un delantal blanco, y cargaba un cesto lleno de hierbas. «Martina», dijo Emiliano, girándose hacia ella, «pensé que llegarías más tarde. La niebla no me iba a detener, joven. Además, hay cosas que deben atenderse en esta casa». Martina lanzó una mirada fugaz a Valeria, como si la estuviera midiendo. «¿Eres la restauradora?». «Sí, soy Valeria Solano». «Mucho gusto». Martina no respondió de inmediato.
En cambio, dejó el cesto sobre la mesa y comenzó a sacar las hierbas. «Ten cuidado con lo que tocas aquí», dijo finalmente, sin mirarla. «Algunas cosas están mejor donde están». El tono de Martina era frío, casi una advertencia, y Valeria sintió que había más detrás de sus palabras. Después del desayuno, Valeria decidió regresar a la biblioteca. Sabía que Emiliano no le daría respuestas claras, y Martina parecía demasiado cautelosa para compartir lo que sabía. Si quería entender los secretos de la casa, tendría que descubrirlos por sí misma. El pasadizo seguía allí, oculto tras el panel que había encontrado la noche anterior. Esta vez, llevaba consigo una linterna más potente y un cuaderno para anotar cualquier detalle importante. Encendió la linterna y descendió lentamente por las escaleras, su corazón latiendo con fuerza en cada paso. La habitación al final del pasadizo era tal como la recordaba, pequeña, con paredes de piedra y una mesa en el centro cubierta de polvo. Pero esta vez, se atrevió a examinar los objetos con más detenimiento. En el centro de la mesa había una llave dorada, brillante a pesar de los años. Junto a ella, un diario encuadernado en cuero llamó su atención. Lo abrió con cuidado, y sus páginas estaban llenas de escritos en una letra elegante y antigua. El diario pertenecía a alguien llamado Camila, la mujer del retrato que había visto en la biblioteca. Las primeras páginas hablaban de su vida en la mansión, su amor por el arte, sus paseos por el jardín y, finalmente, el descubrimiento de un amor prohibido. «Hoy lo vi de nuevo. No puedo evitarlo. Aunque sé que está mal, mi corazón late solo por él. Si mi familia supiera lo que siento, nos destruirían a ambos». Valeria pasó las páginas rápidamente, fascinada. Pero un ruido detrás de ella la hizo detenerse. Al girarse, vio una sombra moverse cerca de la entrada del pasadizo. «¿Quién está ahí?», preguntó, con la voz temblorosa. Nadie respondió, pero el sonido de pasos apresurados subiendo las escaleras llenó el espacio. Valeria tomó la llave y el diario antes de salir corriendo detrás de quien fuera que estuviera allí. Al llegar a la biblioteca, no encontró a nadie. Sin embargo, el panel del pasadizo estaba cerrado de nuevo. Esa tarde, mientras Valeria revisaba el diario en su habitación, tocó a su puerta. Era Alejandro, un periodista que había llegado recientemente al pueblo. Alto, de cabello oscuro y sonrisa encantadora, Alejandro parecía fuera de lugar en un lugar tan remoto. «Perdón por la interrupción», dijo, sosteniendo su sombrero entre las manos. «Escuché que estás trabajando en la mansión». «Así es», respondió Valeria, desconfiada. «¿Puedo ayudarte en algo? De hecho, espero que sea al revés. Estoy investigando unas desapariciones antiguas relacionadas con la familia Arriaga. Creí que quizá podrías haber encontrado algo interesante». Valeria se tensó al escuchar esto. Aunque no confiaba plenamente en él, algo le decía que Alejandro sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Por ahora no tengo nada que pueda servirte», respondió con cautela, «pero si encuentro algo, te lo haré saber». Alejandro sonrió, aunque sus ojos parecían analizar cada uno de sus movimientos. «Agradezco mucho eso. Ten cuidado, señorita Solano. A veces, mirar demasiado al pasado puede tener consecuencias». Valeria cerró la puerta, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Parecía que todos en el pueblo sabían algo sobre la casa, y que nadie estaba dispuesto a hablar abiertamente. Esa noche, Valeria decidió regresar al pasadizo, esta vez llevando consigo el diario de Camila y la llave dorada. Al abrir el panel, algo cayó al suelo, una nota escrita con tinta roja que no estaba allí antes. Valeria levantó la mirada, pero el pasadizo estaba vacío. Sosteniendo la nota en sus manos temblorosas, supo que su búsqueda apenas estaba comenzando, y que estaba más cerca del peligro de lo que jamás imaginó. La lluvia comenzó a caer sobre San Ángel como si el cielo quisiera lavar los secretos enterrados en aquel pueblo.
Valeria miraba por la ventana de su habitación, observando cómo las gotas resbalaban por el vidrio, mientras sus pensamientos giraban alrededor de la nota que había encontrado en el pasadizo. Si sigues buscando, terminarás como yo. Habían pasado 2 días desde el descubrimiento, y aunque había intentado concentrarse en su trabajo, algo en su interior la empujaba a seguir investigando. Emiliano se había mostrado más distante que de costumbre, y Martina parecía más irritable, como si el clima y la atmósfera de la casa la afectaran de manera extraña. El diario de Camila descansaba sobre el escritorio de Valeria, abierto en una página que había leído la noche anterior. Mi padre jamás aceptará lo que siento por él. Ha amenazado con desterrarme si continúo viéndolo. Pero el amor no puede encerrarse entre estas paredes. Encontraremos una manera de ser libres. Valeria cerró el libro y lo apretó contra su pecho. Sentía una conexión inexplicable con Camila, como si los años que la separaban no fueran suficientes para borrar su voz. Decidió que esa misma noche regresaría al pasadizo, esta vez con más preparación y menos miedo. Valeria esperó hasta que la casa quedó en completo silencio. Con una linterna en mano y el diario guardado en su mochila, caminó de puntillas hacia la biblioteca. El pasadizo seguía donde lo había encontrado, y al abrir el panel, el aire frío la envolvió de inmediato. Bajó las escaleras lentamente, escuchando el eco de sus pasos en las paredes de piedra. Esta vez, decidió explorar más allá de la pequeña habitación. Siguió un corredor angosto que parecía extenderse hacia el interior de la casa, con antorchas apagadas colgando de las paredes. Finalmente, llegó a una puerta de madera cerrada con un candado que parecía encajar perfectamente con la llave dorada que había encontrado antes. Con manos temblorosas, insertó la llave en la cerradura y la giró. El sonido del candado al abrirse resonó en el corredor, y Valeria empujó la puerta con cautela. La habitación al otro lado era diferente, más grande, con muebles cubiertos por sábanas blancas y un retrato al óleo colgado en la pared. Reconoció de inmediato a Camila, pero en este cuadro no estaba sola. A su lado, había un hombre joven, de cabello oscuro y ojos penetrantes. Sobre una mesa cercana, encontró una caja de madera tallada. Al abrirla, descubrió una serie de cartas cuidadosamente organizadas. Eran de Camila, dirigidas a alguien llamado Elías. Las leyó con avidez, sintiendo que cada palabra la llevaba más cerca de la verdad. Elías, mi amor, he descubierto algo terrible. Mi padre no solo planea separarnos, tiene intenciones más oscuras. Esta casa guarda secretos que ni siquiera yo logro entender. Si algo me ocurre, por favor, prométeme que huirás y vivirás por los dos. Valeria dejó caer la carta, con el corazón acelerado. ¿Qué secretos podían ser tan oscuros como para amenazar la vida de Camila? Antes de que pudiera leer más, escuchó un ruido detrás de ella, pasos suaves pero inconfundibles. ¿Quién está ahí?, preguntó, girándose rápidamente con la linterna en alto. La luz iluminó a Martina, que estaba de pie en el umbral de la puerta, con una expresión severa en el rostro. No deberías estar aquí, dijo Martina, su voz firme pero no agresiva. ¿Qué sabe usted sobre todo esto?, preguntó Valeria, señalando las cartas y el retrato. Martina suspiró y cerró la puerta tras ella, como si quisiera asegurarse de que nadie las escuchara. Esa mujer, Camila. Su historia no es como la cuentan las leyendas del pueblo. Ella no murió de tristeza, como todos creen. Fue asesinada. Valeria sintió que el aire se le escapaba. ¿Asesinada? ¿Por quién? Por alguien de su propia familia, respondió Martina, bajando la voz. Su padre descubrió su relación con Elías y decidió que su reputación era más importante que la felicidad de su hija. Valeria no podía creer lo que escuchaba. ¿Y por qué nadie dijo nada? Porque esta casa siempre ha estado gobernada por el silencio. Lo que pasa aquí se queda aquí, y los Arriaga tienen poder suficiente para asegurarse de que siga siendo así. Cuando Valeria regresó a su habitación, su mente estaba llena de preguntas.
Martina había revelado parte de la verdad, pero había evitado dar demasiados detalles. Decidida a confrontar a Emiliano, esperó hasta la mañana siguiente para hablar con él. Lo encontró en el jardín trasero, cortando ramas de un árbol caído. «Necesito hablar contigo», dijo Valeria, sin rodeos. Emiliano dejó la herramienta a un lado y se limpió las manos. ¿Sobre qué? Sobre Camila y su muerte. La reacción de Emiliano fue inmediata. Su rostro se endureció y sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y enojo. «¿Quién te contó eso?», preguntó, avanzando hacia ella. «No importa quién lo hizo. Lo que importa es que necesito saber la verdad». Emiliano suspiró y miró hacia la mansión, como si buscara fuerzas en sus muros antiguos. «Camila era mi bisabuela. Su historia siempre ha sido un tema prohibido en mi familia. Sabía que su muerte no había sido natural, pero nunca tuve pruebas». «¿Y Elías? ¿Qué pasó con él?». «Desapareció. Algunos dicen que huyó, otros que lo mataron. Nadie lo sabe con certeza». Valeria lo miró fijamente. «Emiliano, esta casa está llena de secretos, y alguien no quiere que los descubra. Anoche encontré una nota en el pasadizo, escrita con tinta roja. Decía, si sigues buscando, terminarás como yo». Emiliano frunció el ceño. «Debes dejar de investigar. No entiendes lo peligroso que puede ser». «¿Peligroso para quién?», respondió Valeria, con un tono desafiante. Antes de que Emiliano pudiera responder, un trueno retumbó en el cielo, seguido de una lluvia torrencial que los obligó a entrar a la casa. Pero el silencio que se instaló entre ellos decía más que cualquier palabra. Esa noche, mientras Valeria intentaba conciliar el sueño, una sensación extraña la hizo abrir los ojos. La habitación estaba oscura, pero algo llamó su atención: el retrato de Camila, que había llevado a su habitación para estudiarlo más de cerca, parecía diferente. Los ojos de Camila, que antes miraban con serenidad, ahora parecían llenos de tristeza y advertencia. Y entonces, en el silencio de la noche, un susurro claro y aterrador llenó la habitación. «Corre, antes de que sea demasiado tarde». Valeria se sentó de golpe, con el corazón latiendo frenéticamente. Sabía que la casa no solo guardaba secretos, sino que también estaba viva, y que su búsqueda la estaba llevando cada vez más cerca del peligro. La tormenta no cedía. El sonido del viento golpeando las ventanas y el tamborileo constante de la lluvia en el techo parecían amplificar el silencio tenso dentro de la mansión. Valeria estaba sentada en la biblioteca, con las cartas de Camila y el diario frente a ella. Cada palabra que había leído parecía empujarla más profundamente en el enigma de la casa de los susurros. Mientras repasaba las páginas, una idea comenzó a formarse en su mente: Elías no había desaparecido por voluntad propia. Algo o alguien había hecho todo lo posible para borrarlo de la historia. Pero, ¿quién? Y lo más importante, ¿por qué? Emiliano había evitado cualquier conversación desde su enfrentamiento en el jardín. Martina, por su parte, seguía actuando como si no hubiera dicho nada la noche anterior. Sin embargo, su nerviosismo era evidente, lanzaba miradas furtivas cada vez que Valeria se movía por la casa, como si temiera que algo estuviera a punto de suceder. Decidida a encontrar más pistas, Valeria decidió salir de la mansión y caminar hasta el pequeño café en el centro del pueblo. Allí, había acordado reunirse con Alejandro, el periodista que había mostrado un interés inusual en la historia de los Arriaga. Alejandro la esperaba en una mesa cerca de la ventana, con una taza de café en las manos y un cuaderno lleno de notas frente a él. Al verla entrar, se levantó y le ofreció una sonrisa cálida. «Gracias por venir, Valeria. Sé que no es fácil hablar de lo que sucede en esa casa». «No te imaginas cuánto», respondió ella, sentándose frente a él. «Pero necesito respuestas, y tú pareces saber más de lo que dices». Alejandro tomó un sorbo de café antes de hablar. «He estado investigando a los Arriaga desde hace meses. Son una familia poderosa, pero su historia está llena de sombras.
Desapariciones, muertes inexplicables, y siempre hay algo que conecta todo con esa casa. Valeria asintió, sintiendo que sus sospechas no estaban tan lejos de la verdad. Encontré cartas de Camila, la bisabuela de Emiliano. Estaba enamorada de un hombre llamado Elías, pero parece que su padre lo separó. ¿Sabes algo sobre él? Alejandro revisó sus notas y sacó una fotografía en blanco y negro. Este es Elías. Era pintor y escultor. Llegó al pueblo buscando inspiración, pero terminó involucrado con Camila. Según los registros, desapareció poco después de que se anunciara el compromiso de ella con otro hombre, un terrateniente de la región. Valeria tomó la fotografía, examinándola con cuidado. La figura de Elías le resultaba familiar, como si ya lo hubiera visto antes. ¿Crees que lo mataron?, preguntó, sin apartar los ojos de la imagen. Es una posibilidad. Pero lo extraño es que no hay registro de su cuerpo. Solo desapareció. La conversación fue interrumpida por el sonido de una campana en la puerta del café. Martina entró, llevando un cesto de provisiones, y su mirada se cruzó con la de Valeria. Por un momento, su rostro reflejó sorpresa, pero rápidamente volvió a su expresión habitual. Sin embargo, el leve temblor en sus manos al sostener el cesto no pasó desapercibido para Valeria. Cuando Valeria regresó a la mansión, la encontró sumida en una extraña quietud. La tormenta había amainado, pero el ambiente seguía siendo pesado. Decidió llevar las cartas de Camila y la fotografía de Elías a la biblioteca para intentar conectar las piezas del rompecabezas. Mientras organizaba los documentos, su linterna iluminó algo que no había notado antes, un pequeño relieve en una de las estanterías, con símbolos que parecían ser un código. Al presionarlo, un compartimento secreto se abrió, revelando un viejo libro de contabilidad. Lo que encontró dentro la dejó helada. Las páginas contenían listas de nombres, fechas y cantidades de dinero. En varias ocasiones, aparecía el nombre de Elías, junto a sumas considerables y la palabra, cancelado. ¿Cancelado?, murmuró Valeria, sintiendo un nudo en el estómago. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Emiliano estaba de pie en la puerta, con el rostro serio. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, acercándose lentamente. Encontré esto, dijo Valeria, mostrándole el libro. Parece que alguien pagó para silenciar a Elías. Emiliano tomó el libro y lo examinó con el ceño fruncido. Esto no puede ser cierto, susurró, pasando las páginas rápidamente. Mi familia siempre negó cualquier conexión con su desaparición. ¿Pero ahora lo dudas?, insistió Valeria, cruzándose de brazos. Emiliano cerró el libro con fuerza. No puedo ignorar esto, pero tampoco puedo aceptarlo sin más. Si es cierto, significa que todo lo que me han contado es una mentira. Esa noche, Valeria decidió explorar más el pasadizo donde había encontrado las cartas. Emiliano insistió en acompañarla, aunque su expresión dejaba claro que no estaba convencido de la idea. Con linternas en mano, los dos descendieron nuevamente al corredor de piedra. Esta vez, Emiliano notó algo que Valeria había pasado por alto, una inscripción en la pared, escrita en un idioma que parecía latín. A Aeternum custodire veritatem, leyó Emiliano en voz baja. Custodiar la verdad eternamente. ¿Qué significa?, preguntó Valeria, intrigada. Es el lema de mi familia. Está en nuestro escudo. Siguiendo la inscripción, encontraron otro pasaje oculto que llevaba a una habitación más grande. En el centro, había un pedestal con una caja de madera tallada. Dentro de la caja, encontraron un collar con un colgante que representaba una llave, similar a la que Valeria había usado antes. Emiliano tomó el collar, observándolo detenidamente. Este collar era de Camila. Lo he visto en sus retratos. Valeria sintió un escalofrío al mirar el colgante. Había algo en su diseño que le resultaba inquietante, como si escondiera un mensaje que aún no podía entender.
Al regresar a la superficie, encontraron a Martina esperándolos en la biblioteca. Su rostro estaba pálido, y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y desesperación. «Tienen que detenerse», dijo, casi suplicante. «No saben lo que están despertando». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Emiliano, acercándose a ella. «Esa caja, ese collar, pertenecen al pacto. No puedes romperlo sin consecuencias». Valeria sintió que el aire se volvía más pesado. «¿Qué pacto?». Martina no respondió de inmediato. En cambio, se giró hacia Emiliano y dijo con voz temblorosa: «Tu familia vendió más que su reputación para mantener su poder. Y ahora, todo está a punto de derrumbarse». Antes de que pudieran hacer más preguntas, las luces de la mansión comenzaron a parpadear, y un grito aterrador resonó en la oscuridad. La mansión estaba sumida en un silencio inquietante después del grito que resonó en la oscuridad. Valeria y Emiliano permanecieron en la biblioteca, intercambiando miradas de desconcierto mientras Martina se aferraba al borde de una mesa, su rostro pálido como el de un fantasma. «¿Qué fue eso?», preguntó Valeria, su voz temblorosa. Martina no respondió de inmediato. Parecía estar luchando consigo misma, como si revelar la verdad fuera un peso demasiado grande. «Es ella», murmuró finalmente, apenas audible. «Camila». «¿Camila?», repitió Emiliano, acercándose a Martina. «¿Qué estás tratando de decirnos?». Martina levantó la mirada, con lágrimas contenidas en sus ojos. «La maldición de esta casa no es solo una leyenda. Camila nunca encontró paz. Su espíritu está atrapado aquí, junto con el de todos aquellos que se atrevieron a desobedecer el pacto». Martina comenzó a hablar con voz entrecortada, pero cada palabra era como un golpe para Valeria y Emiliano. Les contó cómo la familia Arriaga había hecho un pacto generaciones atrás. Para preservar su riqueza y poder, habían prometido lealtad eterna a una fuerza oscura que exigía sacrificios emocionales. La felicidad, especialmente en forma de amor verdadero, estaba prohibida para los miembros de la familia. Camila había desafiado esta regla al enamorarse de Elías, y su padre, en un intento de mantener el pacto intacto, había ordenado la separación de ambos. Sin embargo, lo que había ocurrido después era aún más perturbador. Camila fue encerrada en la casa, y cuando intentó escapar para encontrarse con Elías, fue asesinada. Su muerte selló el pacto con sangre, y su espíritu quedó atrapado, incapaz de abandonar el lugar donde había muerto. ¿Y Elías?, preguntó Valeria, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué pasó con él? Martina desvió la mirada, como si fuera incapaz de enfrentarse a esa parte de la historia. «Nunca encontraron su cuerpo», susurró. «Pero algunos dicen que también está aquí, esperando reunirse con Camila». Esa noche, Valeria decidió no quedarse de brazos cruzados. Después de escuchar la historia de Martina, sintió una mezcla de compasión y urgencia. Si el espíritu de Camila seguía atrapado en la mansión, quizás había una manera de liberarla. Decidió regresar al lugar donde todo había comenzado, el retrato de Camila en la biblioteca. Al llegar, notó algo extraño. La expresión del rostro en el retrato había cambiado. Ya no era serena y melancólica como la primera vez que lo vio, ahora los ojos de Camila parecían llenos de dolor, y su boca formaba una línea tensa, como si intentara advertir algo. Valeria retrocedió un paso, su respiración acelerada. Intentó convencerse de que era su imaginación, pero entonces sintió un leve escalofrío que recorrió toda la habitación. Las páginas del diario de Camila, que había dejado sobre la mesa, comenzaron a pasar solas, deteniéndose en una página en particular. Con manos temblorosas, Valeria se acercó y leyó en voz baja: «Si encuentras esto, es porque estás destinada a saber la verdad. La llave para liberarme está en el jardín, bajo el sauce. Pero ten cuidado, no todos quieren que lo descubras». Decidida a seguir las instrucciones, Valeria despertó a Emiliano en plena noche y le mostró la entrada del diario. «Tenemos que ir al jardín», le dijo, casi rogando.
Camila está tratando de decirnos algo. Emiliano, aunque visiblemente agotado, aceptó acompañarla. Con linternas en mano, salieron al jardín, donde el viento frío de la madrugada les hacía temblar. La tormenta había cesado, pero el aire aún estaba cargado de humedad, y el sonido de las ramas agitándose añadía un toque siniestro al ambiente. El sauce al que se refería el diario estaba en una esquina del jardín, cerca de la fuente rota que Valeria había observado desde su habitación. Al llegar, comenzaron a cavar con las herramientas que habían encontrado en el cobertizo. Después de varios minutos, sus linternas iluminaron algo enterrado en la tierra, una caja de madera envejecida, con grabados similares a los del collar que habían encontrado en la cueva. Emiliano la abrió con cuidado, revelando su contenido, una pequeña llave plateada y un pergamino enrollado. Al desenrollar el pergamino, Valeria leyó: "Esta llave abre la verdad, pero solo aquellos que estén dispuestos a sacrificar lo más valioso podrán usarla. Decide sabiamente". De regreso en la mansión, Valeria y Emiliano se encontraron nuevamente con Martina, quien estaba esperándolos en el vestíbulo. Al ver la llave, su rostro se tornó pálido. "No deberían haberla sacado de su lugar", dijo, su voz cargada de angustia. "Esa llave no es solo un objeto. Es la prueba del pacto". "¿Qué significa esto, Martina?", preguntó Emiliano, con la llave aún en sus manos. "Significa que si la usas, desatarás todo lo que la familia ha intentado mantener oculto durante generaciones", respondió Martina, sus ojos llenos de temor. "Podría liberar a Camila, sí, pero también podría condenar a todos los que estamos aquí". Valeria sintió un peso en el pecho. La decisión que tenía frente a ella no era simple. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo para romper el ciclo de sufrimiento que había atrapado a Camila? ¿Y qué pasaría con Emiliano y el resto de los que vivían en la mansión? Antes de que pudieran tomar una decisión, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Una figura oscura apareció en la entrada de la biblioteca, iluminada apenas por la luz de las linternas. Valeria sintió un escalofrío al reconocer el rostro de la figura. Era Elías, pero su apariencia era etérea, como si estuviera atrapado entre este mundo y el otro. "Ayúdala", dijo Elías, con voz quebrada. "Libérala antes de que sea demasiado tarde". Y con esas palabras, desapareció, dejando a Valeria, Emiliano y Martina en la penumbra de la biblioteca, con la llave plateada como la única esperanza para desentrañar el misterio. La mansión estaba envuelta en un extraño silencio, roto solo por el sonido ocasional del viento que rozaba las ventanas. Valeria sostenía la llave plateada con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Emiliano estaba junto a ella, mirando el objeto con una mezcla de curiosidad y temor. Martina, sin embargo, permanecía cerca de la puerta, sus manos temblorosas delatando su creciente ansiedad. ¿Qué significa realmente esta llave?, preguntó Valeria, rompiendo el silencio. Martina evitó su mirada, pero finalmente respondió, con voz débil: "Esa llave abre la cripta de los Arriaga. Es el lugar donde la familia guarda todos sus secretos, y todas sus mentiras". ¿La cripta?, repitió Emiliano, sorprendido. "Nunca escuché hablar de eso". Martina lo miró con tristeza. "Por supuesto que no. Tu padre y tu abuelo hicieron todo lo posible para borrar su existencia. Pero no pudieron destruirla. Es parte del pacto, y siempre estará allí". Valeria sintió un escalofrío. Cada paso que daba en esta investigación parecía arrastrarla más profundamente en una red de secretos que no terminaba. ¿Dónde está esa cripta?, preguntó finalmente. Martina suspiró y señaló hacia la ventana. "Debajo de la capilla en el jardín trasero. Pero si decides entrar, debes saber que no hay vuelta atrás". Emiliano y Valeria salieron de la mansión con linternas en mano. La noche era fría, y la luna llena iluminaba el sendero hacia la capilla. El edificio, pequeño y casi oculto por la maleza, parecía haber sido olvidado por el tiempo. Sus paredes estaban cubiertas de musgo, y las ventanas estaban opacas por el polvo.
Al llegar, Emiliano empujó la puerta de madera con cuidado. El interior era simple, un altar deteriorado, bancos rotos y un aire de abandono que hacía que cada rincón se sintiera más oscuro de lo que realmente era. Sin embargo, Valeria notó algo extraño en el suelo, justo frente al altar, un relieve en forma de cruz con una cerradura en el centro. «Debe ser aquí», dijo, acercándose y sacando la llave plateada. Emiliano asintió, y juntos empujaron el altar hacia un lado, revelando una trampilla de piedra. Valeria insertó la llave y la giró con cuidado. Un clic resonó en la capilla, seguido de un leve chirrido mientras la trampilla se abría lentamente. Debajo, un conjunto de escaleras de piedra descendía hacia la oscuridad. El aire dentro de la cripta era frío y pesado, cargado con el olor a humedad y algo más indescriptible, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado allí. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en latín, y las velas apagadas en antiguos candelabros daban la impresión de que el lugar había sido utilizado en algún momento para rituales. Valeria notó un gran sarcófago en el centro de la sala, rodeado por símbolos grabados en el suelo. Emiliano lo miraba con incredulidad, como si no pudiera creer que un lugar así existiera debajo de su propia propiedad. «¿Qué es esto?», preguntó, dando un paso hacia el sarcófago. Valeria se acercó al mismo tiempo, notando que había algo grabado en la tapa, un nombre. «Camila Arriaga». «Es ella», susurró Valeria. Sin embargo, lo que llamó su atención no fue solo el sarcófago, sino un pedestal a un lado, sobre el cual descansaba un libro encuadernado en cuero negro. Emiliano lo tomó con cuidado y lo abrió. Las páginas estaban llenas de escritos en la misma letra que el diario de Camila, pero estas palabras no eran un registro personal, sino un relato detallado del pacto de la familia. «Esto lo explica todo», dijo Emiliano, su voz llena de asombro. «Aquí está el origen del pacto, los sacrificios, y las consecuencias de romperlo». Valeria lo miró con atención. «¿Qué dice exactamente?». Emiliano pasó varias páginas antes de detenerse y leer en voz alta. «Aquel que desobedezca el pacto no solo condenará su alma, sino que desatará la ira de aquellos que lo sellaron. El sacrificio debe continuar hasta el final de la línea». «Es por eso que Camila fue asesinada», dijo Valeria, comprendiendo de repente. Su amor por Elías era una amenaza para el pacto. De repente, la temperatura de la cripta pareció bajar aún más. Las linternas parpadearon, y un leve susurro llenó el aire. Valeria y Emiliano intercambiaron miradas antes de girarse hacia el sarcófago. Una figura apareció lentamente, casi como si emergiera de las sombras. Era Camila. Su forma era etérea, como un reflejo borroso, pero su rostro estaba lleno de tristeza. «Ayúdenme», dijo, con una voz suave pero desgarradora. Valeria dio un paso hacia ella. «¿Cómo podemos ayudarte?», preguntó, su voz llena de emoción. Camila levantó una mano, señalando el libro. «Rompan el pacto. Liberen a esta casa de su maldición. Pero cuidado, no todos quieren que esto termine». Y con esas palabras, desapareció, dejando un aire de vacío que hizo que ambos se sintieran aún más pequeños dentro de la cripta. Al salir de la cripta, se encontraron con Martina esperándolos junto a la entrada de la capilla. Su expresión había cambiado, ahora había ira en sus ojos. «¿Qué hicieron?», demandó, avanzando hacia ellos. «Vimos a Camila», dijo Emiliano, sosteniendo el libro. «Ella nos pidió que rompiéramos el pacto». «No entienden lo que están diciendo», gritó Martina, arrebatándole el libro de las manos. «Si rompen el pacto, toda la familia será destruida. Este lugar colapsará, y no quedará nada». «¿Qué prefieres?», interrumpió Valeria. «¿Seguir viviendo bajo esta maldición o darle paz a todos los que han sufrido por culpa de este pacto?». Martina vaciló, pero su expresión no mostró señales de ceder. «No es tan simple. Hay fuerzas aquí que no pueden ser controladas». De repente, un ruido fuerte resonó desde la mansión, como si algo se hubiera roto.
Los tres miraron hacia la casa y vieron que una de las ventanas del segundo piso se iluminaba con una luz extraña, casi sobrenatural. «Es el comienzo», murmuró Martina, apretando el libro contra su pecho. Valeria y Emiliano intercambiaron miradas antes de correr hacia la casa, dejando atrás a Martina. Sabían que el tiempo se estaba acabando, y que las respuestas estaban más cerca que nunca, pero también lo estaba el peligro. La mansión, normalmente envuelta en una calma inquietante, estaba ahora viva con una energía extraña y perturbadora. La ventana iluminada en el segundo piso parecía emanar un resplandor antinatural, proyectando sombras que no correspondían a nada visible desde el exterior. Valeria y Emiliano se apresuraron a entrar en la casa, dejando atrás a Martina, quien permaneció paralizada frente a la capilla, aferrándose al libro negro como si su vida dependiera de ello. El aire dentro de la mansión era diferente, más pesado, como si cada rincón respirara y observase. Las escaleras crujían bajo sus pies mientras ascendían al segundo piso, siguiendo la luz que parecía llamarles. Al llegar al final del pasillo, encontraron la puerta de la habitación de Camila entreabierta, y de ella emanaba un leve susurro, como un eco lejano de voces que no podían descifrar. «¿Estás lista?», preguntó Emiliano, sosteniendo la linterna con firmeza. Valeria asintió, aunque su respiración entrecortada traicionaba el miedo que sentía. Empujó la puerta con cuidado, revelando un espectáculo que nunca olvidaría. El cuarto estaba en un estado de descomposición elegante, como si el tiempo hubiese tocado cada objeto con una mano cuidadosa pero implacable. La cama con dosel estaba cubierta de polvo, las cortinas rasgadas ondeaban suavemente a pesar de que no había viento, y un retrato de Camila colgaba de la pared, iluminado por la misma luz espectral que habían visto desde el jardín. Sin embargo, lo que más les llamó la atención fue una figura en el centro de la habitación, una mujer vestida con un largo vestido blanco, con cabello oscuro cayendo sobre sus hombros. Aunque su forma era translúcida, sus ojos estaban fijos en Valeria y Emiliano, llenos de una mezcla de tristeza y desesperación. «Gracias por venir», dijo la figura con una voz que parecía resonar tanto en sus mentes como en el aire a su alrededor. «Llevan la llave. Ahora pueden liberarnos». Valeria avanzó un paso, sintiendo que su conexión con Camila se hacía más fuerte con cada palabra. «¿Liberarte?», preguntó, su voz temblorosa. «¿Cómo?». Camila levantó una mano, señalando hacia el retrato en la pared. «Detrás de ese cuadro está el verdadero corazón de esta casa. Es donde se selló el pacto. Pero romperlo tiene un precio». Emiliano y Valeria retiraron el retrato, revelando un pequeño compartimento oculto en la pared. Dentro, encontraron un objeto que parecía fuera de lugar, un relicario de plata adornado con símbolos que coincidían con los grabados en la cripta. «Debe ser esto», murmuró Emiliano, sosteniéndolo con cuidado. Sin previo aviso, la habitación comenzó a temblar, y el susurro de voces aumentó en intensidad. Camila apareció nuevamente, esta vez más cerca, su forma vibrando con una energía palpable. «Rómpanlo. Pero deben estar preparados. Esto desatará todo lo que esta casa ha contenido por generaciones». Valeria miró a Emiliano, buscando confirmación en sus ojos. «¿Estamos seguros de esto?», preguntó. Emiliano asintió lentamente. «No podemos seguir viviendo bajo esta maldición. Si esto puede darle paz a Camila y terminar con todo, debemos hacerlo». Con decisión, Valeria tomó el relicario y lo lanzó al suelo, partiéndolo en dos. El estruendo que siguió fue ensordecedor. La luz espectral se expandió por toda la habitación, y las paredes comenzaron a crujir como si la misma estructura de la mansión estuviera siendo arrancada de sus cimientos. En medio del caos, las figuras de personas comenzaron a materializarse en la habitación. Camila estaba allí, pero no estaba sola. Elías apareció a su lado, su rostro sereno pero lleno de emoción al mirar a Camila. Detrás de ellos, otras figuras comenzaron a surgir, hombres y mujeres que habían sido víctimas del pacto a lo largo de los años. Martina llegó corriendo, el libro negro aún en sus manos. «¿Qué han hecho?», gritó, con lágrimas en los ojos.
liberaron todo lo que estaba contenido en esta casa. Hicimos lo que era correcto, respondió Emiliano, enfrentándola. Martina negó con la cabeza, su expresión llena de angustia. No entienden. Esto no solo afecta a la familia. El pacto estaba conectado con el pueblo. Si desaparece, todo podría colapsar. Antes de que pudieran responder, la voz de Camila llenó la habitación, fuerte y clara. No temas, Martina. No queremos destrucción. Solo queremos libertad. La energía en la habitación alcanzó su punto máximo, y Camila dio un paso hacia Valeria y Emiliano. El pacto se puede romper por completo, pero requiere un sacrificio final. Uno de ustedes debe quedarse aquí, para siempre, como guardián de la casa. Las palabras de Camila cayeron como un peso insoportable. Valeria miró a Emiliano, sabiendo lo que eso significaba. Yo lo haré, dijo Emiliano, antes de que Valeria pudiera protestar. No, respondió ella, con lágrimas en los ojos. Esto no es justo. Tú no mereces esto. Emiliano tomó su mano, con una sonrisa triste. Esta es mi familia, Valeria. Esta es mi responsabilidad. Tú viniste aquí para ayudar, no para quedarte atrapada. Camila levantó una mano, deteniendo su conversación. Elijan rápido. La casa no puede soportar mucho más. Con el corazón roto, Valeria finalmente asintió. Emiliano se acercó al centro de la habitación, donde la luz lo envolvió como un abrazo cálido. Sus últimas palabras fueron para Valeria. Gracias por liberarnos. Nunca lo olvidaré. Cuando Emiliano desapareció en la luz, la mansión comenzó a desmoronarse. Valeria corrió hacia la salida, seguida por Martina, quien había dejado caer el libro negro en el caos. Ambas apenas lograron salir al jardín antes de que el edificio colapsara completamente, dejando solo una nube de polvo en el aire. Valeria cayó de rodillas, con lágrimas rodando por su rostro mientras miraba las ruinas de la casa. Aunque había perdido a Emiliano, sabía que había hecho lo correcto. Las almas atrapadas estaban libres, y la maldición había terminado. Días después, Valeria estaba en el pueblo, empacando sus cosas para regresar a casa. Antes de partir, decidió visitar el lugar donde había estado la mansión. Allí, encontró algo inesperado: el jardín estaba floreciendo, lleno de vida como nunca antes. En el centro, bajo el antiguo sauce, una figura familiar apareció por un instante. Era Emiliano, quien le sonrió antes de desaparecer. Gracias, susurró Valeria, sabiendo que, aunque él ya no estaba, su sacrificio nunca sería olvidado. La mansión ya no existía. Donde una vez se alzaba imponente, ahora solo quedaban escombros cubiertos por el polvo del colapso. El amanecer comenzaba a teñir el cielo con tonos anaranjados y rosados, iluminando el jardín que milagrosamente había florecido en medio de la tragedia. Valeria permanecía de pie frente a las ruinas, con las manos temblorosas y el corazón pesado por la pérdida de Emiliano. Martina estaba junto a ella, en silencio, incapaz de encontrar palabras para lo que acababan de presenciar. ¿Crees que realmente terminó?, preguntó Valeria, rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi un susurro, como si temiera que las palabras pudieran despertar algo más. Martina miró los restos de la mansión, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y alivio. La casa está destruida, y el pacto roto. Pero las consecuencias de lo que hemos hecho aún están por verse. Valeria asintió lentamente. Sabía que no había vuelta atrás, y aunque el sacrificio de Emiliano había liberado a las almas atrapadas, el peso de lo ocurrido seguiría acompañándola por el resto de su vida. De camino al pueblo, Valeria sintió como el aire se volvía más ligero con cada paso. Las calles, que antes parecían opresivas, ahora estaban llenas de una calma inusual. Sin embargo, al llegar a la plaza principal, encontró un pequeño grupo de habitantes reunidos. Sus rostros reflejaban desconcierto y curiosidad, como si supieran que algo importante había sucedido pero no pudieran explicarlo. Un hombre mayor,
con el rostro surcado por arrugas y una voz profunda, se acercó a Valeria. ¿Qué ocurrió en la mansión?, preguntó, su tono cargado de respeto y temor. Valeria dudó por un momento, buscando las palabras adecuadas. El pacto que mantenía a la familia Arriaga atada a este lugar fue roto. Pero no sin un gran sacrificio. El murmullo entre los habitantes se intensificó. Algunos parecían aliviados, mientras que otros intercambiaban miradas nerviosas, como si temieran las implicaciones de sus palabras. ¿Y Emiliano?, preguntó una mujer joven desde el fondo del grupo. Valeria bajó la mirada, con un nudo en la garganta. Él eligió quedarse. Fue su decisión, y gracias a eso, todos somos libres. Un silencio profundo cayó sobre la multitud. Finalmente, el hombre mayor asintió y colocó una mano en el hombro de Valeria. Hiciste lo correcto. Este pueblo nunca olvidará lo que has hecho. Más tarde, Valeria regresó a las ruinas de la mansión. Aunque sabía que su trabajo en San Ángel había terminado, sentía que algo la llamaba de vuelta. Caminó entre los escombros, pasando por lo que una vez fueron los grandes salones y la biblioteca, ahora reducidos a polvo y madera quemada. Cerca del lugar donde estaba la habitación de Camila, encontró algo inesperado, el relicario roto que había sellado el pacto. Lo recogió con cuidado, sintiendo un extraño calor en sus manos. Al abrirlo, encontró un pequeño mechón de cabello oscuro, claramente de Camila, junto con una nota escrita en una caligrafía antigua. Gracias por devolverme mi libertad. Ahora, puedo descansar. Valeria sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Aunque nunca había conocido a Camila en vida, sentía una profunda conexión con ella, como si su lucha hubiese trascendido el tiempo y el espacio. Antes de partir de San Ángel, Valeria decidió visitar el lugar donde había enterrado el retrato de Emiliano. Lo había encontrado intacto entre los escombros y, aunque le dolía verlo, sabía que era la única forma de preservar su memoria. El sitio estaba rodeado de flores silvestres que habían comenzado a crecer desde la destrucción de la mansión, como si la tierra misma estuviera celebrando la libertad recién ganada. Mientras estaba allí, sintió una brisa suave que acarició su rostro. Cerró los ojos y, por un momento, juró escuchar la voz de Emiliano. Gracias, Valeria. Ahora todo está en paz. Al abrir los ojos, el sol iluminaba el lugar con un resplandor cálido y reconfortante. Sabía que nunca volvería a ver a Emiliano, pero también sabía que su sacrificio no había sido en vano. De regreso a la ciudad, Valeria reflexionó sobre todo lo que había vivido en San Ángel. La experiencia la había cambiado, no solo como restauradora de arte, sino como persona. Había llegado buscando respuestas en el pasado, pero encontró algo mucho más profundo, el valor de enfrentarse a la oscuridad y la importancia de liberar a los demás, incluso a costa de uno mismo. Decidió escribir un libro sobre la historia de la mansión y la familia Arriaga. Aunque cambiaría nombres y detalles para proteger a los habitantes del pueblo, sabía que era una historia que merecía ser contada. No como una leyenda de terror, sino como un relato de amor, sacrificio y redención. Un año después, Valeria regresó brevemente a San Ángel para la inauguración de un pequeño monumento en honor a Emiliano y Camila. Los habitantes del pueblo habían transformado el sitio de la antigua mansión en un jardín comunitario, lleno de flores y árboles que representaban un nuevo comienzo. Mientras se paraba frente al monumento, una figura familiar apareció entre la multitud. Era Alejandro, el periodista que había mostrado interés en la historia desde el principio. Parece que encontraste la manera de cerrar este capítulo, dijo, con una sonrisa. Valeria asintió. No fue fácil, pero fue necesario. Alejandro extendió una mano, ofreciéndole una copia del libro que había escrito sobre la mansión. Es una obra hermosa. Creo que Emiliano estaría orgulloso. Valeria tomó el libro, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Mientras caminaba por el jardín, rodeada de flores y bajo un cielo despejado, supo que había hecho lo correcto. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz.